XHCSBO-FM, Radio Vida 105.1 FM. Antena de transmisión en calle Tamarindo, segundo sector del Fidelar, en Ciudad Lázaro Cárdenas, Michoacán, México. Radio Vida 105.1 FM. Es un proyecto de modelo radiofónico comunitario para el desarrollo integral del ser humano. Asociación Civil. Toda palabra inspirada por Dios es útil para enseñar, corregir e instruir. Tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura. Bienvenidos a Palabra de Vida. Palabra de Vida. Un programa que nos hace reflexionar sobre nuestros motivos y actitudes. Nos revela lo que hay realmente en nuestro corazón y en nuestra mente. A partir de este momento, queda en la palabra Julián Covarrubias e invitados. Tu palabra que se lleva la desesperanza. Tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Hola, muy buenas noches a todos los que nos sintonizan aquí en Palabra de Vida. A nombre del titular del programa, el hermano Julián Covarrubias, les habla Miguel Ángel, ¿no? Qué bueno que nos acompañan hoy, ya 7 de la noche, ya es ahora sí que a lo mejor en sus carros, ya dirigiéndose a sus casas para descansar, y qué bueno que nos puedan acompañar a poder disfrutar de este programa que va a ser muy interesante, porque vamos a tocar algo que a lo mejor tiene, y cuando a lo mejor ustedes lo escuchan, tiene alguna connotación religiosa, ¿no? Que es el término de pecado. Y seguramente algunos tendrán una noción porque fueron al catecismo, porque de niños los llevaban sus papás a las iglesias, a las escuelas bíblicas, etcétera, ¿no? Pero hoy vamos a tratar de comprender precisamente qué es el pecado. Porque aunque tenga ya una connotación estrictamente religiosa, nosotros podemos ver el pecado en las múltiples relaciones sociales, ¿no? O sea, no solamente se limita a una cuestión que provenga de una confesión de fe determinada, sino hemos visto que el pecado se puede ver desde el robo que vemos a casa habitacional, o que en múltiples ocasiones podemos ver en las redes sociales, ¿no? Entonces vamos a tratar de determinar qué es, ¿no? Y qué no es, porque precisamente no todos los males son pecado, ¿no? O sea, el pecado es un mal específico. Por eso les invito a que se queden aquí en Radio Vida 105.fm en su programa Palabra de Vida, y les paso los números en los cuales nos pueden contactar para que manden algún mensaje, para que puedan mandar alguna recomendación a nuestro programa, alguna queja incluso, o una pregunta relacionada a la temática o no relacionada a la temática. Así que les paso los números de cabina, que es el 753, ya sabemos que es la alada, 53 717 01. Lo repito, 753 53 717 01, o por medio del WhatsApp también nos pueden mandar un mensajito, que es el número 753 177 54. O también si quieren explorar la plataforma de esta radio comunitaria, pueden acceder por medio de la página web www.radiovida1051.com. Lo repito, www.radiovida1051.com. Ahí tendrá el despliegue para poder ustedes escuchar todos los programas que se pueden o que se dan durante el día, incluso dentro de la semana, ¿no? Entonces acompáñenos a formar parte de este relativamente nuevo proyecto para que la cultura, la promoción y la dignidad humana pues sean puedan colocarse en el lugar que debe ser colocado. Y yo creo que es el objetivo de Radio Vida 105.fm. Así que vamos a una pausa, y regresando vamos a tocar el tema ahora en profundidad respecto a qué es el pecado, y el pecado en qué me afecta a mí como una persona que no predica o que no se adhiere a una confesión religiosa determinada. Así que vamos a una pausa y regresamos. Ya regresamos a su programa Palabra de Vida. Y bueno, comentábamos que íbamos a explorar un poco, ver la naturaleza del pecado, ¿no?
para empezar, como una introducción, me gustaría que me acompañaran a leer una porción de la Escritura que nos puede bosquejar o introducir a esto de lo que es el pecado, ¿no? Y se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo del 15 al 17, les voy a leer. Dice así: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios el Señor le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios ha creado a la persona, ha creado al hombre, le ha dispuesto o ha puesto a su disposición enormes bendiciones, ¿no? Pero Dios establece una ley, ¿no? Una regla. Esa regla es: puedes comer de todo lo que ves aquí en el jardín, en el jardín del Edén, pero solamente hay una regla: de ese árbol y que contiene ese fruto no puedes comer, porque incluso no solamente le prohíbe el Señor, sino también le advierte cuál será la consecuencia. No solamente le prohíbe, sino le explica que si la llegase a comer, habrá una consecuencia. Esa consecuencia es: morirás. Y es que nosotros en la realidad, radioescuchas, podemos ver que la naturaleza se mueve con base a leyes, ¿no? Conocemos bien lo que viene siendo la ley de la gravedad, que de alguna manera ya ha habido estudios científicos mucho más rigurosos que nos hablan que la gravedad en sí es una ley que tiene que ver con la distorsión del espacio y el tiempo. Es decir, tú pones al Sol, que es una deformación del espacio y el tiempo, y se permite ahí que se acumule materia y energía, y entonces crea el Sol. ¿Por qué creen ustedes, radioescuchas, que el planeta Tierra y los diferentes astros giran alrededor del Sol? Porque es como si de alguna manera el espacio y el tiempo se deformara ahí. Y si ustedes pueden hacer, digamos, ese experimento muy básico en sus casas, ustedes ponen una canica y en la parte que esté desbalanceada, la canica se va a ir por su propio peso, ¿no? Precisamente pasa lo mismo, es una ley de deformación del espacio y el tiempo, donde el Sol, al tener tanta masa, hace que los cuerpos, en este caso los planetas, tanto la Tierra como el planeta Marte, Mercurio, como las lunas, giren alrededor de este cuerpo con mayor masa. Entonces, esa es una ley que gobierna en ese sentido lo que viene siendo la relación de los astros, ¿no? Entonces, en la naturaleza podemos ver la ley, podemos ver esas reglas que gobiernan a otros, ¿no? Por ejemplo, también encontramos que hay una ley muy natural que estudia la biología, que es la cuestión del nacimiento y del crecimiento, ¿no? Esa ley quiere decir que obviamente a partir del desarrollo de dicho o de un particular ser vivo, ese ser vivo indudablemente va a tener crecimiento si se alimenta, etcétera, ¿no? Es una ley que rige, que gobierna. Entonces, las leyes, ¿qué objetivo tienen? Gobernar, ¿no? Gobernar y no solamente gobernar para el simple hecho de gobernar, sino también sirven para llevarnos a un punto, a un objetivo. ¿Cuál es el hecho de que gobierne la ley de la gravedad? Pues que se mantengan los cuerpos, ¿no? ¿Cuál es el hecho de que un ser vivo se pueda crecer? Pues que pueda seguir viviendo. Ahora vamos a tratar, bajo esa analogía, de transportarlo al ser humano, ¿no? ¿Qué hace un ser humano para poder seguir viviendo? Pues se cuida, se alimenta, hace ejercicio, usa su mente, ¿no? Porque la salud mental también es una de las partes importantes del ser humano. Entonces, el ser humano debe de regirse bajo ciertas reglas naturales, pero no solamente naturales. También el ser humano sabemos que tiene que regirse bajo normas jurídicas, que serían las reglas que ya de alguna manera dictamina un estado, un gobierno. Por ejemplo, si nosotros matamos a alguien, ¿no? Si hay una persona X que mata a una persona Y, hay una ley que de alguna manera le dice: mira, no lo debes de hacer, pero si le haces tendrás una consecuencia. El mismo caso que pasa con lo que dice el Señor: yo dispongo de todas estas bendiciones, solamente te prohíbo que comas de este fruto, porque ciertamente si desobedeces ese mandato, tú morirás. Ahora, el pecado en la terminología hebrea simplemente es errar al blanco.
¿no? Es decir, desviarte. Y eso precisamente es el pecado, desviarte de la ley que Dios ha dispuesto para que vivamos. Porque el principal objetivo que tiene Dios para con la humanidad es que siga viviendo, porque la vida es un bien en sí, ¿no? La vida no es un medio, la vida no es un instrumento, una herramienta para otro fin. La vida es un fin en sí mismo. Entonces Dios por eso pone leyes para preservar la vida, ¿no? El hecho de que Dios en el monte de Sinaí le haya mostrado, le haya revelado a Moisés que matar estaba mal, era precisamente para preservar el pueblo, para preservar la vida. En ese sentido, las leyes tienen el propósito, por lo menos dentro del ser humano, de que pueda vivir, y desobedecerlas, o sea, desviarte de esa ley, lo que causa naturalmente es morir, ¿no? Entonces, esto del pecado en una cuestión de definición, podemos decir que es errar al blanco, es desviarte de la ley que Dios nos ha dado. Y podemos ver entonces dentro de la narrativa bíblica que cuando Adán peca, en este caso con Eva, pues ciertamente murieron, ¿no? Y no solamente habla la Biblia de una muerte exclusivamente biológica, también habla de una muerte espiritual, porque ¿cuál fue, una vez que pecaron, ustedes saben cuál fue la reacción natural que tuvo Adán y Eva? ¿Cuál fue? La de esconderse, la de no buscar a Dios. Eso se llama como lo dice la propia Biblia, ¿no? Una muerte espiritual. La muerte espiritual es no buscar a Dios, es rehusarte a buscarlo. Entonces no solamente se limita en términos bíblicos la desobediencia o el pecado, las consecuencias no solamente es en la muerte natural, sino también en la muerte espiritual. Entonces, ya podemos ver de entrada que la muerte es desviarte. Ahora, también trae consigo una consecuencia, que la desviación es una corrupción. ¿A qué me refiero con corrupción? Ustedes pueden notar que tú tienes una manzana. Esa manzana está en óptimas condiciones para que tú la puedas comer y para que puedas sustraerle los nutrientes. Pero si esa manzana está en descomposición, no sirve como propósito, ¿no? O sea, está corrompida y lo corrupto no es benéfico para la vida en sí, ¿no? Sino al contrario, te puede hacer daño. Si comes un bistec echado a perder, seguramente te va a hacer daño. Tu cuerpo lo expulsa. Debes de comer algo que sea benéfico, algo que no esté corrompido. Entonces el pecado tiene esa definición de desviación, pero también consigo trae un contenido de corrupción, de corrompernos, ¿no? Las leyes, las que vemos las leyes en el marco de los distintos marcos jurídicos de los estados, podemos ver que prohíben ciertas cosas porque quieren preservar una sociedad, o por lo menos eso se pretende, ¿no? A veces los hechos no concuerdan con lo escrito, ¿no? Pero el ideal es que se puedan obedecer, y si no se obedecen por X o por Y, o hay personas que no lo obedezcan, hay una consecuencia natural. Ya depende de la penalidad en la que en este caso tipifique cada norma jurídica, ¿no? Ahí sabrá mejor un experto en derecho penal que yo en usar la terminología, ¿no? Pero en ese sentido sabemos que hay una corrupción, y que esa corrupción eventualmente pues trae consigo un castigo, ¿no? Y por eso Dios le dice, vas a morir. Entonces Adán y Eva ciertamente no murieron en el instante, pero sí vimos que pues eso es su vida, ¿no? Porque ya no están con nosotros, y aquí se muestra un poco lo que hablábamos sobre la gracia de Dios, ¿no? De que Dios digamos, Dios va en busca de ellos, porque ellos, por esa corrupción, por esa desviación, lo rechazan. Entonces ya tenemos en ese primer planteamiento, hermanos y radioescucha, ya tenemos la primera noción del pecado. El pecado no solamente es algo que esté mal o que esté incorrecto. El pecado también es una corrupción, ¿no? Es algo que corrompe el alma, al hombre. Entonces podemos ver esa definición. Ahora vamos a adentrarnos un poco más a esta cuestión bíblica sobre el pecado, ¿no? Porque el pecado tiene implicaciones totalmente, digamos, exorbitantes, ¿no? Por ejemplo, también hacer una diferencia, radioescuchas, que no todo mal es pecado.
Porque ciertamente a veces hay un mal natural, ¿no? Un mal natural quiere decir que azota un huracán o algún fenómeno meteorológico, y es un mal porque de alguna manera tiene implicaciones hacia la vida humana, ¿no? Pero eso no necesariamente quiere decir que haya un pecado ahí, porque ciertamente, miren, y esto es el punto principal, solamente la persona humana puede pecar, ¿no? ¿Y por qué solamente la persona humana puede pecar? Porque solamente la persona es un agente libre, es decir, tiene responsabilidad. El huracán no es alguien personal, es un fenómeno climatológico, ¿no? La sequía per se, o sea, la sequía en sí mismo no es un pecador, ¿no? Porque no es persona. Solo las personas humanas que son agentes libres, es decir, que eligen el bien o el mal, son en este caso los agentes que pecan, ¿no? No puede pecar ni siquiera un perro porque no tiene la capacidad del razonamiento ni la voluntad. Es decir, el perro, el gato se mueven bajo instintos, ¿no? Pero no hay una voluntad propia, o sea, una voluntad formal como la tiene el ser humano, y por eso al ser humano se le dice de manera estricta: si tú violentas esta ley, tendrás esta consecuencia. No hay un reparo por decir, híjole, yo no sabía, o no, tú puedes desconocer a lo mejor la ley, ¿no? Pero tú sabes que si vas en tu coche y por imprudencia vas a toda velocidad y atropellas a alguien, sabrás, aunque no conozcas la ley, inmediatamente la consecuencia va a ser que vas a estar en un proceso, en este caso un proceso penal, ¿no? Ya te determinarán si es es un homicidio imprudencial, etcétera, ¿no? Pero por lo pronto, tú, aunque no conozcas la ley, hay una consecuencia. Y por eso en la siguiente sección vamos a examinar ciertamente qué es lo que determina ese pecado, o sea, qué consecuencias tiene para mi vida en esta cuestión o en esta exploración sobre la naturaleza propia del pecado, o sea, en qué puede incurrir, cuáles pueden ser las consecuencias. Ya le hablamos un poco, pero vamos a explorarlas a profundidad, ¿no? Así que vamos a una pausa y regresamos a su programa Palabra de Vida. Bueno, regresamos a Palabra de Vida. Vamos a examinar que también el pecado el pecado que nos describe la Biblia es una cuestión universal. ¿A qué me refiero con universal? Que si nosotros podemos hacer, digamos, ver a nuestro alrededor y decir, bueno, ¿qué persona sí peca y qué persona no? Pues la verdad es que la Biblia define que todos hemos pecado. O sea, hay una universalidad del pecado. Nadie puede excluirse de no pecar. Por lo tanto, nadie se puede decir que es una persona justa, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. Y lo dice así, por ejemplo, Romanos 3, 23, donde dice esta porción de la Escritura así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como proporción por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Bueno, hablamos de que nadie está excluido de la pecaminosidad. Cuando nosotros nos enteramos de algún mal que hay en nuestro país, y siempre me gusta situarme en mi contexto porque no conozco, por lo menos de manera directa, los problemas de otros países, nosotros siempre preguntamos, híjole, ¿por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanto fragmentación familiar? ¿Por qué hay tanto odio? Y a veces lo vemos como si nosotros estuviéramos excluidos de eso, ¿no? Es que porque yo no mato, ¿no? Porque yo no, o porque mi familia no está fragmentada, eso quiere decir que yo no peco de la misma manera que eso. No, el pecado es, en definición, es lo mismo, ¿no? Errar. Tú a lo mejor incluso no lo haces de manera material, es decir, puede ser que tú tengas, no tengas una relación aparte, ¿no? Una infidelidad o algún tipo de matrimonio o una relación extramarital, pero puedes desear a alguien en tu corazón, ¿no? O sea, nadie está exento del hecho de pecar, ¿no? Por eso la Biblia define y es determinante en decir todos han pecado, y la consecuencia de eso es que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Pues de las bendiciones de Dios mismo prácticamente, ¿no? El pecado lo que produce es errar
digamos, como has dicho en un principio, errar en el blanco. ¿Quién es el blanco? ¿O quién es el centro? ¿O quién es la centralidad de todo? Pues Dios. Nos hemos desviado de Dios y por lo tanto esa desviación no solamente merece una culpa, ¿no? Merece también una cuestión de castigo, ¿no? Porque el propósito del hombre es conocer a Dios, ¿no? Ahí radica su felicidad, ¿no? Ahí radica su propósito o su bien supremo, ¿no? Entonces, nosotros podemos decir, bueno, yo no peco de esa forma porque nunca he asesinado a nadie, porque nunca he robado a nadie, porque nunca he maldecido, digamos, a alguien, que no hay necesidad de maldecir mientras uno odie, pero uno a lo mejor ve la realidad social de nuestro país y dice, híjole, yo no lo hago así. No, pero a lo mejor tampoco no estás ni siquiera abonando para que se remedie, ¿no? O sea, también la cuestión de la omisión es un pecado, ¿no? Decía, no recuerdo, pero era un luterano confesante en la Alemania nazi que eran tan culpables los que ejecutaban el mal como los que se hacían de la vista gorda del mal, ¿no? Entonces, la omisión también es un pecado porque al final de cuentas estamos permitiendo la maldad. ¿Qué estamos haciendo para poder remediar los problemas sociales de nuestro país? Entonces, que alguna de las medidas que uno se puede tomar es pues remediar, hacer el bien, ¿no? Desde el punto de vista de voy a ser por lo menos yo un buen ciudadano. ¿A qué me refiero? Si yo estoy delante de un semáforo, y que eso yo creo que lo hemos hecho varios, y yo aquí me incluyo, por respetar las leyes, vaya, ¿no? Respetar el principio de decir, mira, tú no vas a pasar de ahí hasta que esté en verde, ¿no? Porque ni siquiera el amarillo, de hecho aquí hay un programa los sábados sobre seguridad industrial, y que cuando lo estaba escuchando, pues yo ni siquiera sabía con exactitud sobre eso, ¿no? Pero el amarillo no es para que uno pase, ¿no? El amarillo es para que uno te está previniendo de que ya te tienes que parar y que no puedes pasar hasta que, porque el rojo ya es inevitable, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, ahí nosotros sí somos responsables, somos agentes responsables, y cuando nosotros violamos por lo menos esa línea o esa ley o esa tilde de la ley, pues nos hacemos responsables y acreedores, así sea que yo no asesine a alguien, así sea que yo no le robe un banco, o así sea que yo no tenga una relación extramarital. Tenemos la misma carga porque el Dios al que pretendemos servir es un Dios de justicia plena, no de justicia relativa. Y aquí yo choco mucho con la visión de muchos críticos porque dicen, mira, es que no es posible que el gobierno, etcétera, no dé justicia. Bueno, es que la justicia en verdad ni siquiera uno la puede ver, ni siquiera uno la puede dar plenamente. O sea, nosotros tampoco no tenemos la capacidad de ser justos, plenos en ese sentido, ¿no? De alguna manera estamos en la misma condición, y en primera instancia, como le pasó a Adán y Eva, es el reconocimiento de nuestra incapacidad por ser justos plenamente, ¿no? Ese es el primer paso. También hemos escuchado por aquí en la radio un programa sobre Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y uno de los grandes, o el gran primer paso, es el reconocimiento, ¿no?, de esa enfermedad. En este caso pasa algo muy similar, ¿no?, que será el reconocimiento de nuestro pecado, ¿no? Porque ciertamente somos pecadores. Entonces, en ese sentido, nosotros sí tenemos una responsabilidad, y somos igualmente pecadores con aquellos que a lo mejor puede ser muy vistoso en aquellas, digamos, sucesos trágicos, en esos sucesos tristísimos que pasan en nuestro país. También somos culpables de eso. Hemos también promovido mucha cultura que no deberíamos haber promovido, ¿no? Por ejemplo, la cultura, en este caso, cultura que desde entrada, ¿no?, desde escuchar música que afecte a la vida, a la integridad del ser humano. Entonces, ese tipo de cosas a lo mejor se nos escapan a la vista, ¿no? Y se necesita que uno las examine porque Dios demanda una justicia plena, una justicia total, no una justicia parcial. Y los reclamos vienen, híjole, que ojalá el gobierno fuera justo totalmente, ¿no? Pero cuando se ejecuta la justicia total, te aseguro que ni a ti ni a mí me va a gustar, porque en ese saco también nosotros estamos, ¿no? Dios va a juzgar, ciertamente, con justicia plena a todos. Ahora,
con estos estándares tan difícil, y creo que ese es el sentido al que yo quiero llevar, porque sí son estándares difíciles y se vuelven más difíciles porque en nosotros yace la corrupción, ¿no? Diría el apóstol Pablo, hago el mal que no quiero. No, eso es una cuestión retórica, ¿no? O sea, no está diciendo que el mal me gobierna. Yo quiero a lo mejor hacer el bien y el mal, por un lado, me obliga a hacer el mal. No. Lo que el apóstol Pablo está haciendo ahí es hacer un uso retórico donde dice, híjole, de verdad tengo el deseo, pero a veces en ciertos momentos determinados me gana el deseo de hacer el mal, ¿no? Y esa es parte de la corrupción. Eso es parte de la naturaleza del pecado. Les hablaba en un principio entonces que el pecado no solamente es cerrar una ley. ¿Ustedes saben qué pasa cuando hierras una ley? Cuando tú quebrantas una ley, por ejemplo, en el sentido natural, pues haces una destrucción, ¿no? Del mismo. Por ejemplo, hablábamos de la cuestión de los astros, ¿no? Si llega a desaparecer el sol y por ende la cuestión de la gravedad, ¿saben qué pasaría? Los planetas salen volando. Las órbitas planetarias se corrompen en ese sentido, ¿no? Ya no hay un orden, ya no hay un propósito, un bien, una finalidad. Decía Aristóteles que el bien es lo mismo que el fin, ¿no? En ese sentido, porque el fin es un bien en sí mismo, ¿no? El ser humano, ¿cuál es el bien supremo del ser humano? Pues su plenitud. ¿Y cómo se alcanza su plenitud? Conservando la vida. ¿Y qué tipo de vida? Pues una vida tanto biológica como espiritual, porque no somos ni solamente cuerpo y ya, también tenemos un componente, estamos constituidos de un principio espiritual. Entonces nuestro bien debe de ser un bien corporal y un bien espiritual. Y para que nosotros podamos seguir ese caminito, para que nosotros podamos examinar y dirigirnos a ese bien supremo, necesitamos leyes, ¿no? Leyes. Entonces, podemos también ver en el caso del monte de Sinaí. Yo creo que todos lo hemos leído alguna vez o nos hemos enterado por medio de alguien la historia del Éxodo. El pueblo de Israel en ese momento, era el pueblo hebreo, porque todavía no estaba constituidamente, el pueblo de Israel no estaba constituidamente como lo conocemos en los escritos, por ejemplo, los Reyes o de Crónicas. Vemos que el pueblo hebreo pues solamente tenía como soporte la palabra de Moisés, ¿no? Que era una palabra de Dios mediada por Moisés, o sea, no había nada escrito. Llegó un punto donde Yahvé iba a restablecer su pueblo, y para que un pueblo pueda convivir necesita leyes, ¿no? Y es cuando Dios llama a Moisés para hacer ese encuentro, ¿no? Ese encuentro donde le transmite el decálogo, que dicho sea de paso, el lunes tocamos el tema sobre eso, ¿no? El decálogo, en este caso la Torá, es algo muy apreciado, o sea, es algo que el judío lo aprecia, y más el rabino, ¿no? Del primer siglo, ¿no? Estos fariseos, ellos tenían dogmatizada la Torá, o sea, la Torá era para ellos todo, porque aunque tenían un principio muy válido, lógico, ¿no? Porque ahí es donde Dios se había revelado, es decir, donde había un legislador. Y ahorita quédense con esa palabra porque es importante tenerla en cuenta, legislador, porque no puede haber leyes sin alguien que legisla. Pero regresando al punto donde el Moisés, vemos que sube al monte de Sinaí, y Moisés lo que hace es, se presenta a Dios ante él, y Moisés se vuelve un receptor de la ley, ¿no? Ese receptor de la ley, Moisés tenía la encomienda de que se pudieran sujetar a esa ley, porque esa ley los iba a conducir a un bien supremo, que iba a ser la constitución del pueblo de Israel. Era el pueblo elegido de Dios, y Dios dijo que ciertamente si no obedeces esa ley, también dice, morirás, ¿no? La muerte está presente, la destrucción, el mal está presente cuando uno no sigue leyes. Y aquí me puedo a lo mejor puedo proyectar una imagen de alguien legalista, ¿no? El término legalista quiere decir que es un creyente que se apega a las leyes más que a cualquier otro tipo de contenido de fe, ¿no? Pero no, yo quiero solamente hacer toda esta hipérbole, toda esta exageración, porque si ustedes piensan que entonces la comunicación con Dios es casi imposible, pues espérense poquito para ver que es mucho más fácil de lo que se cree, ¿no? Entonces, regresando entonces al tema,
pues Moisés le da el decálogo al pueblo al pueblo hebreo. Ciertamente el pueblo hebreo, cuando baja Moisés, ¿no? Baja Moisés del monte de Sinaí, encuentra al pueblo profanando. O sea, estaba haciendo el pueblo, no todo el pueblo, pero sí gran parte del pueblo estaba violentando las leyes que les había dado Yahvé, ¿no? ¿Qué pasa? Pues parte, ¿no? Parte de la tierra y juzga, ¿no? Y castiga a aquellos que desobedecieron la ley, porque ese era el propósito, ¿no? Cuidar al pueblo, pero también el violentar la ley tenía la consecuencia terrible de tener un castigo. Entonces, hasta en la lógica, digamos, social en la que vivimos, hasta en la experiencia social, nosotros necesariamente exigimos justicia, ¿no? En nuestro país, no solamente ahora, o sea, tiene décadas donde hay un Estado de Derecho deficiente, y a veces es muy evidente cuando una persona es culpable y desgraciadamente se legisla en contra, ¿no? Y exigimos justicia, ¿no? Porque nos hizo justicia y pedimos tanta justicia que cuando vemos el caso en este caso de Moisés con el pueblo hebreo, y decimos, uy, qué Dios tan injusto, qué Dios tan terrible, qué Dios tan egocéntrico, qué Dios tan malévolo. Y yo me pregunto ahí, entonces no entiendo. Estamos exigiendo justicia plena, pero cuando vemos un caso de justicia plena, calificamos a Dios como alguien injusto, calificamos a alguien como un Dios que es totalmente egocéntrico, soberbio. Entonces ya no entendí. Y ahí yo me pierdo, ¿no? Ese es a veces el razonamiento equivocado que utilizamos. Yo me pierdo. Si exigimos justicia a nuestras autoridades, pero cuando Dios hace justicia, ya no nos gusta, ¿no? Porque yo siento que ahí pasa que uno piensa que la justicia solamente es para Él, ¿no? Y que nosotros no podemos exigir justicia, pero a nosotros no nos pueden exigir justicia. Eso es como que la doble vara de medir. Pero en Dios no pasa eso. Dios ciertamente va a dar a cada cual lo que cada quien le corresponde, y esa es la definición de justicia, darle a cada quien lo que le corresponde, ¿no? Esa es la definición más llana, más natural de justicia. Entonces, pasando ahora al punto, ¿no?, que hablábamos respecto a la cuestión de legislador, que esto es bien importante, ¿no? Y que esto no es un argumento para decir, mira, tienes que creer en Dios. Ciertamente mis palabras no tienen ese propósito, ¿no? Porque la conversión del corazón solamente depende de Él. Pero por lo menos hay que considerarlo como una posibilidad lógica, ¿no? El hecho de que si hay leyes, entonces hay leyes, uno presupone que debe de haber un legislador. Porque las leyes no nacen de espontáneas, ¿no? Las leyes nacen a partir de un legislador, alguien que mueve, alguien que determina, mira, esto está bien, esto está mal, si tú te vas por este camino, te va a pasar esto, y si conservas este camino, te va a pasar el otro, ¿no? La ley siempre presupone un legislador, ¿no? Eso es una cuestión de sentido común. O sea, yo no he entendido hasta el momento que haya leyes que salgan, digamos, de la espontaneidad, ¿no? Si no hay un legislador. Y ahí es cuando nosotros nos tenemos que poner mucha atención a ver si verdaderamente hay un legislador, ¿no? Y es que cuando uno habla del bien, y aquí hablo del bien como aquello que nos lleva a la plenitud de vida, ¿no?, a la felicidad. Uno tiene que reconocer que si no hay un legislador que diga qué está bien o qué está mal, pues entra en un conflicto de verdad, ¿eh? Entra en un conflicto. Porque la bondad y la maldad entonces se va a definir de cómo la sociedad lo defina. Y eso es peligroso. Porque ciertamente habrá grupos o habrá incluso países o estados que terminen una legislación donde digan, bueno, y que ha pasado, por ejemplo, en el Imperio Británico, ¿no? Estaba antes de que, aquí un punto para John Edwards, no sé, creo que era John Edwards, si no mal recuerdo, el que compuso el himno de Gracia, ¿no? Muy famoso, que ayudó a abolir la esclavitud. Miren, uno puede pensar de esa manera y decir, bueno, es que ya depende el bien y el mal de los estados, ¿no? Del consenso social. Y uno podrá preguntarse, entonces,
lo que hizo el Imperio Británico, o no vámonos muy lejos, ¿no? Hace pocos años, hace pocos siglos en el país norteamericano, o sea, la esclavitud era totalmente legal, ¿no? En ese sentido, si ustedes son críticos, pues van a llegar a la conclusión de que no siempre lo que dice un estado o un grupo de personas está bien, que el bien trasciende a la persona, trasciende al grupo de personas, trasciende a las comunidades, porque el bien está por encima de eso, es universal. Entonces, si hay un bien universal y si hay leyes universales, necesariamente debe haber un legislador, ¿no? Por el contrario, como les repito, no entiendo si hablamos de leyes que no hay un legislador. Y efectivamente con Moisés así pasó. Dios es el legislador, es el que crea, el que determina las leyes, pero no las crea de manera arbitraria. Si ustedes se fijan en el decálogo, el que se le anuncia a Dios, vemos algo bien básico de lo que hemos estado hablando, ¿no? Quiero hacer un paréntesis, hermanos, porque miren, lo que estamos hablando todo tiene un sentido. La Biblia es un libro inspirado, muy bonito, que tiene un sentido, que tiene una coherencia, que es hermoso. Simplemente a lo mejor nosotros a veces la interpretamos de manera errónea o tenemos nuestros sesgos, y que eso no quiere decir que vamos a interpretar toda completa, pero cuando la Biblia tiene coherencia hasta inspira, ¿no? Hasta te emociona, hasta te enamoras de la palabra, ¿no? Si ustedes se fijan en Decálogo, radioescuchas, vemos 10 mandamientos, ¿no? Por eso se llama Decálogo. Y si ustedes se fijan, los tres primeros mandamientos hablan sobre seguir y adorar al único legislador, ¿no? Y los demás mandamientos, excepto el sábado, que también tiene una proyección, digamos, benéfica para el hombre, porque habla del descanso. El descanso es algo muy importantísimo, vital para el ser humano, ¿no? El ser humano no se la puede pasar trabajando todo el día. Necesita descanso de su cuerpo, como necesita el descanso de la tierra, etcétera, ¿no? Pero todo tiene una coherencia, tiene un sentido común. No robar, no matar, no dar falso testimonio, ¿no? Porque el hecho de dar falso testimonio tiene consecuencias gravísimas en cualquier esfera que te muevas. No desear a la mujer tu prójimo. ¿Por qué? Porque puedes incurrir en tener una relación extramarital y fragmentar una familia y dejar hijos huérfanos. O sea, tienen consecuencias totalmente, digamos, de destrucción, ¿no? Tienen consecuencias destructivas. Y si se fijan, todo tiene que ver con el hecho de proteger tu vida misma y la vida del otro. Ese es el decálogo. Esas son leyes que incluso los estados han adoptado como parte de su propia constitución, ¿no? Porque es sentido común, ¿no? Ahí dicen, no, es que nosotros vemos a lo mejor el decálogo y decir, híjole, es que esto es por sentido común, porque lo queremos hacer un anacronismo, queremos ver que nuestro presente examine, digamos, el pasado. Digan, es que eso a cualquier tipo de civilización pudo haberlo concluido. Pues no. La verdad es que en ese momento, en el contexto en el que se movía el pueblo hebreo, no había una ley así, tan clara, de proteger primeramente el culto al único Dios, al único legislador, al que pone las leyes, y después a mi vida y la vida del otro. Porque había pueblos como los moabitas que sacrificaban, por ejemplo, niños, ¿no? O por ejemplo, vemos culturas donde el asesinato pues estaba permitido, ¿no? El poder, ¿no? El abuso, por dar un dato, ¿no? Toda la escuela griega pues tenían niños a su servicio. Estos grandes filósofos, esas grandes escuelas filosóficas, ¿no? Tenían ese tipo de prácticas. Y aquí esto es para proteger, entonces pone leyes para proteger primeramente el culto al legislador. Porque si Dios es tu creador, ¿no? Si Dios es tu amo, pues tú le debes un respeto diferente a Él. En este caso, ese respeto exclusivo a Él es la adoración. Yo no puedo adorar a otro legislador porque el único legislador es Yahvé. Y por ejemplo, el honrar a tu padre y a tu madre es una ley buena, ¿no? Porque tu padre y tu madre se les ha designado que te cuiden, que te protejan y que te enseñen valores, ¿no? Y que aprendas a obedecer la autoridad. ¿Ustedes por qué creen que la fragmentación familiar provoca delincuencia? Porque no hay un modelo que nos pueda a nosotros proyectar que debemos de respetar la autoridad y de respetar lo que no es de nosotros.
Pues eso es por lógica, ¿no? O sea, el problema social, aunque es complejo nosotros describirlo, digamos que sabemos bien desde raíz cuál ha sido el problema. Es dejar el sentido común, dejar los valores morales, ¿no? Entonces, podemos ver que Dios en su decálogo deja a Moisés algo que es universalmente aceptado. Y hasta la fecha debe de ser universalmente aceptado, porque si no hay convivencia social. Si todos nos dispusiéramos a robar, pues no habría propiedad, ¿no? Y no tendría caso entonces trabajar, porque la comida que yo le voy a llevar a mi familia es de todos, ¿no? En ese sentido. No, es por sentido común, ¿no? Entonces, haciendo todo este desarrollo, ¿no?, de la ley y el pecado, quiero dejar bien en claro que necesitamos las leyes, y que el pecado precisamente es desviarnos de esas leyes que sirven para dar culto al Dios verdadero, para proteger mi vida y para proteger la vida del otro, porque la vida del ser humano es un bien en sí mismo, no es un instrumento, no es una utilidad. No puedo, como aquellas épocas, no puedo usar un negro para trabajo forzado, no, porque esa persona es una persona, válgame la redundancia, humana, y conserva y posee una dignidad de la que a mí no me es permitido disponer de ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que desviarnos de lo natural, que eso es importante, de lo que está en la realidad, trae gravísimos problemas, ¿no? Nos lleva a la destrucción, a la autodestrucción. Y que el pecado por eso se convierte ya en corrupción, porque nos mueve a hacer lo malo, a desviarnos cada día más. Ponemos el ejemplo de aquellos que no sé si nos están escuchando en Casa de Restauración, de que cuando uno se droga, pasa que experimentas algún tipo de droga, te gusta, luego quieres algo más, luego algo así. O sea, el ser humano es como decía Juan Calvino, es una máquina de ídolos. Cuando prueba la maldad, quiere más maldad, ¿no? O sea, su apetito de maldad es infinita, porque nuestra alma es en ese sentido necesita la infinitud. Ustedes no sé si han visto radioescuchas, a mí me gusta hacer muchas ilustraciones respecto a esto, y hay una bien clara que a mí siempre la pongo de ejemplo, ¿no? De cómo es vivir en el pecado, ¿no? Porque vivir en el pecado, bajo el gobierno del pecado, es una forma muy horrorosa de vivir, ¿no? Y yo siempre lo ilustro con una película. No sé si han visto la película de los Piratas del Caribe. Creo que es la primera, la del cofre de la muerte. Creo que es así. No recuerdo, tiene ya tiempo que no la he visto, pero a mí me llama mucho la atención la maldición que tenían los piratas del Capitán Barbosa. No sé si la han visto. Bueno, se las puedo contar un poco si no la han visto. El Capitán Barbosa había adquirido una maldición. ¿Cuál era la maldición? Que estaban muertos vivos. Y esto puede sonar una aporía, es una contradicción, un falso razonamiento, pero no. Ellos en esa maldición estaban muertos vivos. ¿Y cómo uno puede estar muerto vivo? Bueno, cuando se encuentra con la chica, Elizabeth se llama, miren si me acuerdo de la película todavía. Cuando se encuentra, cuando una vez que la secuestran, le explica por qué necesitan ese medallón, ¿no? Porque se habían robado un medallón que tenía una maldición azteca. Entonces le explica que estaban cansados de vivir porque eran inmortales. Es que eran inmortales, ¿no? No podían morir, pero no podían disfrutar de la vida. Decían que ellos tenían hambre, pero nunca podían... no morían de hambre, pero nunca podían saciar su hambre. Tenían sed, pero nunca podían saciar su sed. Es decir, no podían morir. Imagínense, hermanos, que nosotros tengamos muchísima hambre, que podamos ver un pedazo de bistec y que no podamos saborearlo, no nos pueda satisfacer, pero aún así no nos pueda matar, o sea, que no nos pueda dejar en la inexistencia. Imagínense eso, una vida así. Eso es el pecado. Cuando te gobierna el pecado, tú vives muerto, porque no estás en la plenitud, no disfrutas tu vida en plenitud. Y ustedes, nada más, la experiencia que todos hemos tenido, nada más acompáñenme cuando tenemos un bistec, ¿no? Híjole, tenemos muchísima hambre, la comemos, y cuando ya estamos satisfechos,
¿hasta qué pasa? Hasta nos da sueño, porque se relaja el cuerpo, ¿no? Porque hay una satisfacción. Pero ahora imaginemos hipotéticamente que nosotros comemos al grado de que no podamos saciarnos, ¿no? Y sigamos teniendo hambre, pero esa hambre no nos mate. Imagínense eso. Entonces esa es la ilustración que yo traigo a colación, porque es lo que produce el pecado. La naturaleza del pecado es así, te gobierna. Ahora también el pecado no es el pecado no existe por sí. ¿A qué me refiero? Que el pecado se puede definir como algo como un parásito, como algo que que se adhiere a la vida, ¿no? La vida puede vivir en sí, o sea, la vida no necesita en este caso del pecado, pero el pecado sí necesita de la vida. El pecado no existe sin la vida. Les voy a poner este ejemplo, miren. Siempre lo pongo cuando hago este tipo de ilustraciones para que entiendan mejor, porque el pecado ciertamente se contrarresta con la vida. Nosotros podemos imaginar una pared blanca, ¿no? Un carro blanco, etc. Pero nosotros no podemos imaginar, no podemos concebir algo blanco que no esté en un objeto, ¿no? No, siempre lo vamos a ver en una cuestión plana, en una cuestión rectangular, pero en nuestra mente no podemos concebir el blanco sin un objeto en este caso que lo blanco esté adherido. No, pasa lo mismo con el pecado. El pecado no se puede concebir, en última instancia la muerte, sin la vida, porque necesariamente la vida, el pecado necesita del bien, en este caso, de lo bondadoso. Entonces, otro caso, ¿no? Un virus es al final alguien que se adhiere a la vida, ¿no? No tiene existencia por sí. Existe mientras esté vivo el cuerpo, ¿no? En este caso el sistema al que está adherido, pero no vive por sí. El pecado es así, el pecado como mal necesita del bien. Ahora, ¿cómo podemos vencer al pecado? Con el bien mismo, no con otro mal, sino con el bien mismo. Lo dice mismo el apóstol Pablo. Si uno quiere vencer al mal, con el bien debes de vencerlo. No se puede vencer el mal con el mal, ¿no? Y quiero hacer esta conclusión ya para que ustedes podamos entender un poquito más. Con esto no quiero llevarlos a un sistema religioso legalista, ¿no? Porque yo he querido primero hacer esta exageración en ese sentido del pecado, en ver que a lo mejor es imposible salir de él, para decirle que no es imposible. Porque ciertamente, bueno, por lo menos para nosotros sí es imposible, pero no es imposible para Dios sacarnos de ahí. Y ese es el punto al que yo quiero dirigirme. Imagínense tener que hacer todas estas leyes y que nuestra corrupción nos impida hacerlo, ¿no? Es algo triste, es algo frustrante. Como bien había hablado del apóstol Pablo, que decía, hago el mal que no quiero. Y sí, es algo frustrante, algo que produce impotencia en nosotros. Pero imagínense que Dios en su amorosa gracia, en su amorosa compasión, dice, bueno, yo veo al ser humano que no puede salir de ahí y no lo va a lograr. Verdaderamente, como es un Dios justo, debe de haber un castigo, porque han errado en el blanco. El blanco soy yo en obedecer mi palabra. Entonces merecen un castigo. En primera instancia, su culpabilidad es real. Pues Dios en esa consideración que nos tiene, dijo, necesito un plan. Un plan que ciertamente no lo sacó de la chistera, ¿no? No es que lo agarró a Dios, jamás. No lo agarró como un plan alternativo. Ese plan ya lo tenía totalmente planeado. Vaya, válgame la redundancia. Ya era algo provitorio, algo que Dios sabía o que iba a proveer en sí, ¿no? O sea, no necesitaba que hubiera pasado la caída. Entonces Dios dispone de ese plan. Y lo que hace es mandar a su hijo, ¿no? A su hijo primero a cumplir eso que para nosotros es imposible, ¿no? Porque sabemos que Jesús no solamente se concibió sin pecado alguno, ¿no? O sea, se concibió sin corrupción y sin culpa. Y aun cuando estaba viviendo, cuando él estaba caminando, cuando estaba dentro de su ministerio, no pecó, ¿no? Así que no tiene culpa y no tiene corrupción. ¿Y cómo se puede uno concluir con eso? Porque siguió la ley al pie de la letra. Solamente hubo un ser humano en toda la historia humana que ha podido obedecer la ley en su plenitud, y ese es Jesucristo. Y dice, bueno, ahí va alguien, un representante, pero también dice Dios, haciendo también esta ilustración de monólogo, digo, bueno, ya le di a alguien para que obedezca la ley por los seres humanos, pero no me puedo olvidar del castigo que merecen.
¿sí? Porque yo soy un Dios justo. Y un legislador justo siempre ejecuta justicia. No puede ser imparcial en ese sentido. Habría muchos motivos por los cuales los demonios podrían decir: Dios, tú eres imparcial, porque a nosotros sí nos sacaste y nos destruiste completa y definitivamente de tu gloria. Y el ser humano peca y a él le perdonas esa ofensa. Le digo, entonces no eres un Dios justo. Y tendrían motivos los demonios para afirmar eso. Así que Dios dijo, bueno, hay un castigo, ¿qué hago entonces con el castigo? Haciendo un monólogo, no estoy diciendo que Dios ya lo tenía previsto desde hace mucho tiempo, es decir, desde su propia eternidad. Pero entonces dijo Dios, bueno, si mi hijo va a ser el modelo y el que va a obedecer por la humanidad mi ley, pues también él tiene que sufrir el castigo, ¿no? Y ahí es la parte, ese es el meollo, es la sustancia del evangelio, ¿no? De las buenas noticias, es que hemos errado y que por más que queramos nosotros no errar, darle el blanco, no podemos. Y no solamente eso, ojalá fuera nada más eso, pero también es que tenemos una culpa. Y esa culpa no es posible pagarla, sino con la eternidad. Entonces nos metemos en un problema. Y al ver eso, Dios nos tuvo compasión y nos tiene compasión y manda a su Hijo. No solamente hace encargar de ser representante de la humanidad en cuanto a la obediencia de la ley, sino también vas a sufrir su castigo. Imagínense eso, es el acto de, digamos, no sé, no lo puedo decir de injusticia en el sentido porque hay un acto de justicia ahí que se muestra, pero sí es totalmente injusto en ese sentido para Jesús, ¿no? Que Él sí cumpliendo la ley, de alguna manera reciba el castigo de la ley. ¿Cómo? O sea, Él gana los méritos, pero también se ganan los castigos. O sea, eso es totalmente incomprensible. Y aún así Jesús se mete, ¿no? Y no es de que Jesús, que el Padre lo haya mandado. Eso es lo interesante de la cuestión de la relación intertrinitaria, ¿no? Porque ambos tienen un mismo sentir, una misma voluntad. Y dicen, vamos a tratar de... vamos a redimir al hombre. Entonces Jesús en la cruz sufre esa penalidad, sufre ese castigo, ¿no? ¿Y esto para qué? Esto no para que Dios que de alguna manera haya limpiado el desorden, no, para que también traerá al hombre que pueda relacionarse con nosotros. Porque ahora Jesús es representante, y si Jesús es representante de toda la humanidad y Jesús está en una relación íntima con Dios, entonces en ese sentido nosotros también gozaremos de esa relación. Así que el pecado tiene solución, redescuchas. Y ya para concluir y para acabar con la temática, yo creo que hemos escuchado muchos dichos, ¿no? En la cultura popular, de manera coloquial, que la muerte, que todas las cosas tienen solución menos la muerte. Pues mira, el Evangelio contradice eso. Todo tiene solución, incluso la muerte, por medio de la fe en Jesucristo. Así que para Dios no hay imposibles y nunca los va a haber, ¿no? Porque Dios es todopoderoso, ¿no? Entonces para Él no hay imposibles. Entonces con esto nos despedimos, radioescuchas. Fue un placer haber aquí estado con ustedes en esta pequeña explicación sobre la naturaleza del pecado, sobre las consecuencias del pecado y sobre la solución del pecado, ¿no? Entonces, qué bueno que nos hayan acompañado. Quédense en la programación aquí de Radio Vida. A nombre del titular Julián Covarrubias, yo me despido. Soy Miguel Góngora y bendiciones. Nos vemos para la próxima.